Y ya ve, ¿no? Ay, perro, sí se está sirviendo. Va, va que va. Entonces, a ver. Ah, primera pregunta. Dice, explique qué es un material compuesto, cuáles son sus constituyentes y la función que cumple dentro del compuesto. Ya se la saben, es el pan de cada día. A ver, si todavía no lo han olvidado, ¿cuál es? ¿Qué es un material compuesto? Empecemos por eso. El refuerzo, la matriz, ándale. ¿Cuál es su función que cumplen? Eso, así, repasa. Esa sí ya se la tienen que saber casi, casi de cajón. Esa de ley viene en todos los exámenes, vas a checarlo. ¿Viene junta o separada siempre? Entonces, a ver, un material compuesto es un material que se conforma de dos materiales que independientemente tienen propiedades, pero combinados sus propiedades se... Las propiedades del compuesto es como el promedio de los dos materiales. Está compuesto de una fase dispersa y una fase continua. La fase dispersa se conoce como el refuerzo, que en este caso son las fibras de vidrio, carbono, aramida que se quebra, etcétera, ¿no? Y de una fase continua, que es la matriz, que en esta parte es lo que es la resina epóxica, las fenólicas, plásticos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la función que cumplen dentro del compuesto? Como tal, lo que aporta más la fase dispersa, que es el refuerzo, es la parte de la resistencia y la rigidez, podríamos decir. Y lo que aporta más la parte de la matriz o la resina es que protege al compuesto del ambiente y también aporta a la resistencia del material. ¿Ok? Va que va. Entonces, a ver, siguiente. Con base en la figura 1, explique el proceso o combinación de procesos para la fabricación de esta pieza. Como vemos, pues es un material, es como una tipo tapa, ¿no? Que se ve que es como de una tela de fibra de carbono. ¿Qué material piensan que podría ocuparse para esta pieza? Ok, esos son los materiales y el proceso, ¿cuál es? De los procesos de fabricación. Moldeo a mano, proyección, bolsa de vacío, RTM, infusión de resina, bobinado, ¿cuál de todos? Imagínate que ya estás en un taller de manufactura y te dicen, a ver, Inge, pásame el proceso para esta pieza, ¿cómo le hago? ¿Qué se les ocurre? Ajá. ¿Qué se te ocurre que podría ser entonces?
Por ejemplo, de ese sí hay como que uno que podía funcionar. Por ejemplo, si no mal recuerdo, creo que para infusión de resina se utiliza principalmente para superficies como cóncavas y para superficies convexas se ocupa más lo que es RTM. Ese es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, pues lo que tienes que hacer es más explicar justamente los procesos, o sea, independientemente que expliques o que quieras agarrar, va a estar bien, pero siempre y cuando lo sepas defender tú. Porque si, por ejemplo, tú nada más le pones a chidazo así de que, no, pues bolsa de vacío porque pues es lo que siempre usamos. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me conviene más bolsa de vacío? O sea, trátame de explicar por qué ese proceso me favorece un poco más, a diferencia de otras, porque pues tal vez puede llegar otro y que te diga, no, pues a moldeo a mano para rápido y vámonos. Entonces, por ejemplo, checa esa parte. Por ejemplo, en este caso, pues es como una pieza, ¿no? Es una tipo tapa. Entonces, por ejemplo, pues la superficie del medio sí lo complica, ¿no? Que es así como tipo cóncavo. Entonces, por ejemplo, tal vez lo que nos convendría más es hacerlo a través de, ¿cómo se dice? Eh, transferencias de resina, ya que lo que podemos hacer es que podemos tomar como que toda la superficie completa, digamos, considerando ese agujero, y en la parte central hacemos la inyección de la resina. Y ya en los costados, en las orillas, vamos posicionando lo que sería el vacío, para que la resina viaje desde el centro hacia los bordes, para garantizar que toda nuestra fibra se impregne bien, ¿okey? Igual, por ejemplo, pues, por lo que se ve, no sería como que una pieza estructural, ¿no? Entonces, no necesita tener como que una alta relación de, ¿cómo se dice? Una fracción volumétrica de fibra muy alta. Por eso nos da como que esa flexibilidad de ocupar otros métodos también, ¿va? Vamos a ver. Luego, número 3. Deduzca una expresión para la obtención del módulo de corte en los ejes principales a partir de las propiedades de los constituyentes. Esa viene más de micromecánica. Si lo quieren checar más a fondo ahí después, lo checan en el capítulo 5. Ahí viene cómo se sacan como ¿cómo se puede decir? Las propiedades de todas las constantes de ingeniería, los módulos de Young, reacción de Poisson, módulo de corte, etcétera, ¿no? Para este, lo que se hace es que justamente vamos a tener nuestro material compuesto de este modo. Imaginen un rectángulo que consta de 2. La primera parte corresponde a lo que sería nuestra fibra y la segunda lo que es la matriz. Entonces, como es un módulo de corte, lo que tenemos que hacer es que justamente tenemos que aplicar, a ver, espérame un poquito, ¿cómo renta esto de? Ya, a ver, este. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es que justamente vamos a imaginar nuestro material compuesto como 2 rectángulos unidos mecánicamente perfectamente, y vamos a aplicar lo que son es un esfuerzo cortante, que sería de este modo. Es como si estuviéramos aplicando una fuerza en ese sentido, y lo que va a pasar es que justamente esos rectángulos van a tender a deformarse. Cuando nosotros aplicamos justamente una deformación así cortante, un esfuerzo cortante, lo que pasa normalmente en un material homogéneo es que se va a deformar como si fuera un rombo. Entonces, va a pasar lo mismo aquí, pero como son 2 materiales distintos, lo que va a pasar es que justamente se van a dividir como en 2 partes, o va a tener como 2 deformaciones angulares. Es decir, nuestro primer rectángulo se va a deformar algo por así decirlo,
y el segundo rectángulo va a tener una deformación un poco más pequeña, de este modo. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una relación de esta parte de acá, la primera parte podríamos decir que sería una longitud M, que corresponde a la longitud de la parte de la matriz. La segunda parte sería una longitud F, que corresponde a la longitud de la fibra, y el conjunto de esas 2 sería la longitud C, que es la del compuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es que justamente vamos a relacionar lo que sería una deformación angular con esos desplazamientos a la vez. Por ejemplo, si hacemos zoom en esta parte de acá, lo que vamos a ver es justamente esto de aquí. En la primera parte vamos a ver una especie de rectángulo de este modo. Este de aquí sería nuestra longitud M. Este ángulo corresponde a lo que sería gamma M, que es la deformación angular de la matriz. Y este vector de aquí corresponde a lo que sería el delta M, que corresponde al desplazamiento que sufre la matriz con esa fuerza, ¿no? De la parte de la fibra es algo similar. Tenemos el mismo ángulo, digamos, que sería gamma F, LF y delta F, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que justamente hay que entender qué está pasando en la física de este de este fenómeno. De entrada, sabemos que tau sería igual a la fuerza aplicada entre el área donde se aplica. Esa sería una fórmula general. Ahora, cuando estamos viendo fuerzas y desplazamientos, se relaciona mucho con lo de la ley de Hooke y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero vamos a entender qué está pasando con la fuerza. Si nosotros estamos aplicando una fuerza en el sentido que la pusimos, para que esté equilibrio el sistema, debe de existir en la parte inferior la misma fuerza, pero en un sentido opuesto, digamos, para que exista como que esa deformación angular que vemos. Entonces, lo que va a pasar es que justamente podemos establecer nosotros que la fuerza de compuesto es igual a la fuerza de la matriz, que es igual a la fuerza de la fibra. Es decir, estamos aplicando la misma fuerza tanto para cada elemento como para los elementos para la suma de los elementos, es decir, al compuesto, ¿ok? Ahora, si vemos de la parte del desplazamiento, ahí digamos que va a cambiar la situación, ya que tenemos la pared, digamos, esta sería la pared del compuesto en conjunto total, pero cuando presentamos esa deformación, lo que va a pasar es que justamente la primera parte va a deformarse un tanto así, digamos, y en este punto va a tener otra deformación así, exageradamente, digamos, para que lo diferenciemos, ¿no? Entonces, si lo vemos de este modo, lo que va a pasar es que justamente vamos a tener como esta diferencia de aquí. Y lo que vamos a ver es que el desplazamiento del compuesto tiene dos componentes, que sería primero el desplazamiento de la fibra y el desplazamiento de la matriz. Por lo tanto, nuestra siguiente fórmula va a ser desplazamiento de compuesto es igual al desplazamiento de la matriz más el desplazamiento de la fibra. ¿Ok? ¿Si van bien hasta ahí? Va que va. Entonces ahora necesitamos obtener justamente esta deformación gamma para poder sustituirla como en nuestras fórmulas y poder sacar una relación. Entonces,
Lo que vamos a hacer es que justamente vamos a relacionar los desplazamientos con esa deformación angular. Entonces, digamos, vamos a tener esto de acá, donde aquí tenemos una longitud y que podría ser de la matriz de la fibra del compuesto, el desplazamiento y igual de la matriz de la fibra del compuesto y el ángulo gamma i. Entonces, si queremos conocer ese ángulo gamma, lo que podríamos hacer es justamente que gamma i sería igual a la tangente inversa de lo que sería el desplazamiento delta, cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que es de la longitud i. Pero como estamos en una teoría que son pequeños desplazamientos, o sea, que son muy pequeños a comparación de las dimensiones de nuestra pieza o de los elementos donde vamos a ocupar el material, esta tangente se aproxima realmente a lo que sería su ángulo. Entonces, digamos que lo que va a acabar es que este gamma i va a ser igual a delta i sobre la longitud i. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros sabemos también que los esfuerzos cortantes se relacionan con las deformaciones angulares y la constante que los relaciona es justamente el módulo de corte. Entonces podríamos decir que tau es igual al módulo de corte por la deformación angular. Y ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que necesitamos es justamente sustituir las fórmulas que tenemos y relacionarlos como de algún modo para obtener una fórmula. Si de la fórmula que tenemos despejamos, digamos, la fuerza de cada elemento, no nos serviría de mucho ya que es la misma para todos los elementos. Entonces, lo que más nos puede ayudar es justamente tener que relacionarlo con sus desplazamientos, ya que en los desplazamientos sí se relacionan independientemente. Es decir, un desplazamiento es distinto a los otros, ¿ok? Entonces aquí sustituimos FI sobre AI, que sería la parte de acá arriba, que es igual a G, que es nuestra constante de módulo de cortante, y sustituimos lo de la deformación angular. Entonces sería delta I sobre LI, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a justo despejar el delta I y nos quedaría que delta I es igual a FI LI sobre, este pasa dividiendo, AI GDI, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Va que va. Entonces, lo que vamos a hacer es que justamente esto vamos a aplicarlo para cada elemento de acá. Y nos va a quedar que delta C sería la fuerza FC por la longitud LC entre AC por GC, ¿no? Es igual a FM por EDM entre AM GM, ¿no? Más FF, EDF, AF y GF, ¿ok? Entonces, de aquí, nosotros sabemos que la fuerza es la misma para cada elemento. Entonces, si sustituimos esa parte, va a pasar que estas fuerzas se eliminarán con estas dos. También sabemos que la área donde se está aplicando la fuerza es constante justamente para las dos partes, tanto de la matriz como de la fibra como del compuesto. Entonces, el área también se va a eliminar. Entonces, esta misma fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. LC sobre GC
es igual a EDM sobre GM más EDF sobre GF. ¿Ok? De aquí lo que hacemos es despejar justamente y nos queda que GC es igual a EDM sobre EDC 1 sobre GM más EDF sobre EDC 1 sobre GF. Y esta parte de aquí podemos decir que es justamente la relación que tenemos con la fracción volumétrica de matriz y la fracción volumétrica de refuerzo. Entonces ahora la fórmula va a quedar 1 sobre GC es igual a la fracción volumétrica de matriz sobre el módulo de corte de la matriz más la fracción volumétrica de refuerzo sobre el módulo de corte de refuerzo. Sacando el recíproco en ambos lados, nos queda que GC es igual a 1 sobre BM sobre GM más BF sobre GF. Y listo. Ahí está la fórmula. ¿Sí, más o menos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Los demás? Yo entré a media explicación, no cuento. ¿Cómo? Ah, no, que yo entré casi ya que estaba la fórmula, entonces no sé ni qué ejercicio es. Ah, ok. No me falla. A ver. Este examen es el ejercicio 3. Ah, va. La obtención del módulo de corte en los ejes principales a partir de las propiedades de los constituyentes. Entonces, por ejemplo, bien explicado, viene en el capítulo 5 de Hidayo, y lo que hace es que justamente se establece como un pequeño modelo de dos rectángulos, de la matriz, de la fibra. Le aplicamos una fuerza para generar un desplazamiento angular, es decir, un esfuerzo cortante. Entonces de ahí vamos sacando las relaciones. Sabemos que ese ángulo pues, sería compuesto de un gamma F, serían dos longitudes, LF, que sería en dirección vertical, y delta F, que es dirección horizontal. Y pues ya de ahí vamos relacionando todo. De aquí sabemos que como son pequeños desplazamientos, la tangente se aproxima al ángulo, entonces nos queda que gamma I es igual a delta I sobre DI, ¿no? De aquí sacamos nuestras ecuaciones y decimos que la fuerza es la misma tanto la matriz y la fibra. El desplazamiento sí cambia porque está en relación de las propiedades, es decir, puede ser mayor el desplazamiento de la fibra o de la matriz. Y pues ocupamos esta que es la ley de Hooke, pero en cortante, que es el esfuerzo cortante es igual al módulo de corte por la deformación angular, es decir, tau i es igual a g por gamma i, ¿no? Sustituimos todos los datos, es decir, tau es igual a f entre área, la de siempre, gamma es igual a la que sacamos, delta i sobre e de i, despejamos delta i y es la que ocupamos justo con nuestra ecuación. Vamos sustituyendo todo para cada elemento, digamos, y pues de ahí tachamos los que son iguales. En este caso el área es la misma porque es tanto la misma área tanto en la matriz como en la fibra como en el compuesto. Y también es la misma fuerza para los tres elementos, ¿no? Se cancelan, de aquí despejamos CDC, ya se obtenemos las fracciones volumétricas de refuerzo y matriz, y pues ya de ahí hacemos el recíproco para obtener la fórmula como general. ¿Va? Ah, vale. Gracias. Ahí para que sepas más o menos qué show, qué pasó. Gracias. Ahí está. Entonces, de ahí no quedan dudas, preguntas.
Va que va. Entonces, a ver, siguiente. Explique cuál es la condición de compatibilidad mecánica que debe de haber entre los constituyentes de un material compuesto. Ayúdese de un esquema. Ah, su mecha, ese sí está bueno. Veamos. ¿Cuál es la ecuación de compatibilidad mecánica de que debe de haber entre los constituyentes de un material compuesto? Ayúdese de un esquema. Es una ecuación transversal longitudinal, ok. De distancia, ok. Ok, eso no. No es tema de gas que estamos atrás. Ok, entonces a ver. La ecuación de compatibilidad mecánica, ¿cómo decía eso? Sería muy similar a lo que hicimos ahorita, nada más que este es como de manera más general. Entonces, como tener una ecuación como tal, sí lo veo más complicado. Porque, por ejemplo, justamente lo que hacemos es lo mismo que en el ejercicio 3, lo podríamos aplicar de este modo. Digamos que es para el esfuerzo, ¿no? Se podría establecer que justamente tenemos una celda unitaria, ¿no? De nuestro material compuesto de este modo. Es decir, esta misma celda se repite infinitamente sobre todo nuestro material. Y lo que podríamos hacer para explicar esta parte es que aplicáramos una simple fuerza F en esta dirección. Entonces, nosotros lo que hacemos justamente para obtener esa compatibilidad es ver cómo se comporta justamente nuestra celda unitaria en relación con lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si vemos esta parte de aquí, lo podemos resumir como de esta manera en 2D, como si tuviéramos justamente otra vez esos dos mismos rectángulos, uno que representa la fibra y otro que representa la matriz, y justamente aplicamos esa fuerza F. Entonces, lo que va a pasar es que justamente este elemento va a tender a tener una deformación, así, ¿no? Es decir, va a tener un desplazamiento en la misma dirección de la fuerza. Entonces, lo que va a pasar es que justamente podemos decir que la fuerza F es la misma en todos los elementos. Es decir, es igual a la fuerza de compuesto como es igual a la fuerza... No, mentira. Otra vez. Sería más bien el desplazamiento. Aquí digamos hay un desplazamiento delta y ese desplazamiento delta sería igual al desplazamiento delta C, que es de toda nuestra celda, que es igual al desplazamiento de la matriz, va a tender a desplazar lo mismo y que es igual al desplazamiento de nuestra fibra. Y lo que va a cambiar es justamente la fuerza. Nuestra fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza de compuesto, porque es esa que estamos aplicando directamente en la celda, pero va a ser igual a la fuerza de la matriz más la fuerza de la fibra. Porque este elemento va a tender a tener el mismo desplazamiento en el conjunto, pero independientemente están soportando diferentes fuerzas, que es lo que estamos viendo con los esfuerzos y todo eso, ¿no? Entonces, digamos, justamente esta parte de acá es lo que conocemos como la compatibilidad mecánica, porque sabemos que se van a comportar de cierta manera dependiendo de cómo lo estamos cargando o cómo estamos, este, es que se dice formalmente solicitando, pero para no sonar tan así, cómo lo estamos desplazando, ¿no?
Porque, por ejemplo, para esta fórmula lo que hicimos es que justamente aplicamos una fuerza F y aquí lo que dijimos fue lo contrario. Dijimos que la fuerza es la misma porque no cambia a lo largo de nuestros materiales, pero el desplazamiento sí es distinto porque es una deformación angular. Y a pesar de que tiene la misma fuerza aplicada, su desplazamiento es distinto. Entonces, les digo, lo más cercano que podríamos explicar sería con esta parte de acá, para no entrar tanto en debate. Y justamente, ¿cuál es la condición de compatibilidad que debe de haber entre los constituyentes de un material compuesto? Es que al menos su desplazamiento o su fuerza debe de ser la misma, ya sea que lo estamos solicitando como una carga longitudinal, que es en este caso, una carga transversal, como es el caso siguiente que vamos a ver de relación de transversal de Poisson, o si fuera una deformación angular, que es para el módulo de corte, que es lo que estamos viendo en la parte de acá del ejercicio 3. Esa es la compatibilidad mecánica, digamos, ¿sí? Sí, Seguros. yo te creo. No, no hagas eso. Yo confío. No, compa, no haga eso. Sí, pues me hablaron muy bien de ti, güey. ¿Quién te habló bien de mí? Fíjate que no sabía que eras tú hasta ahorita. Me, me habló este Eduardo, uno mamado, altote, bien guapo. Ah, tú eres el compa de Eduardo. Sí, yo no sabía que eras tú, bro. Entonces él me habló, "No, es que él es una verga, que en compuestos, que no sé qué. Pero Ya no. yo no te topaba hasta ahorita. Sí, sí me había dicho, pero como el mes pasado anduve bien atorado con varios proyectos, pues ya no estaba dando asesorías. Igual este Axel me había pedido y le dije que ahora sí no podía. Sí, pero sí, me recomendó mucho. Bueno, a ti me recomendó mucho. Está bien, está bien. A ver, ahí tú decides si sí valió o no valió la pena. Va que va. Entonces, a ver. Entonces, sí están seguros de que me entendieron esta parte de la compatibilidad mecánica. Axel, si entendiste chido, conste. No hay, no hay devoluciones, más o menos. ¿Qué te Uy, que falla? Mili no le entendió. Hay que estudiar más. A ver, Mili, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Mili? ¿Qué pasó? Sí, híjole. Bueno, está bueno. La grabación otra vez. Ok, está bien, está bien. Te digo, si no hay, pues chequen en el libro de Hidario. Es que sí, es un poquito más difícil de explicar esa parte porque justamente como que cambia para cada propiedad que quieres sacar, pero casi siempre se relaciona más con los desplazamientos y las fuerzas. Entonces siempre recuerden eso, es que al menos una de esas dos tienen que ser iguales en todo aspecto. Es decir, tienen que ser igual todos los desplazamientos o tienen que ser igual la misma fuerza para todos los elementos. Ya dependiendo cuál ocupen, pues ya es distinto, ¿no? Entonces, pues está bien. Ahora vamos a ver el siguiente, que es, a ver, dice, de busca la expresión para obtención de la relación de Poisson transversal longitudinal. Número 5. Sin BTLLC. Ese está, podríamos decir sencillo, digamos. Nada más que sí un poquito más enredado. Entonces, a ver, ¿cómo decirlo? Planteamos desde el mismo punto. Tenemos la celda unitaria de compuesto, que es de este modo. Esta es la básica, esa siempre la pueden dibujar si se pierden. De aquí sabemos que podemos dividirla en dos rectángulos. Uno corresponde a la fibra, otro corresponde a la matriz.
Y ahora lo que tienen que hacer es que a partir de este rectángulo es con el que pueden sacar justamente todas las propiedades longitudinales, transversales, cortantes, relación de ecuación longitudinal, transversal, transversal longitudinal, etcétera. Pero lo que tienen que entender es justamente cómo es que pueden sacar cada uno. Entonces, por ejemplo, siempre en la dirección, digamos así, es nuestra parte longitudinal. Y a 90 grados está la transversal, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es que justamente traten de entender cómo se relaciona. Por ejemplo, ¿qué nos relaciona justamente la relación de ecuación longitudinal y transversal? Nos relaciona los desplazamientos transversales con los longitudinales, ¿no? Entonces, el transversal longitudinal se relaciona, digamos, de manera contraria. Es decir, va a relacionar los longitudinales con los transversales. Poniéndolo en fórmula para no perdernos, vamos a tener relación de ecuación transversal longitudinal va a relacionar lo que es la deformación longitudinal sobre la deformación transversal. Ahí está. Entonces, de aquí lo que podemos hacer es que justamente vamos a relacionar esta parte haciendo justamente un desplazamiento transversal. Si nosotros tenemos este rectángulo intacto, fuerza matriz, y lo queremos deformar, lo que va a pasar es que justamente ese mismo rectángulo va a tender a hacer esto. De esta manera. Es decir, va a presentar un desplazamiento transversal. Digamos que ahora por acá va a quedar nuestra parte de la fibra, cara de la matriz. Y vamos a tener un desplazamiento longitudinal. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si lo vemos de esta manera, es que justamente al inicio teníamos como que una distancia, digamos, BF y BM. Y el conjunto, digamos, es BC. Entonces, veamos qué está pasando. Si vemos esta parte, el desplazamiento transversal, más bien, sí, sería como la sumatoria justamente del desplazamiento que tuvo la matriz. Y donde podríamos poner el otro, digamos como por acá en chiquito. Sería el desplazamiento de la fibra, este desplazamiento de la matriz. Entonces sería el desplazamiento transversal del compuesto sería igual al desplazamiento transversal de la fibra más el desplazamiento transversal de la matriz. Y el desplazamiento longitudinal del compuesto, si notan que dan todos a la misma altura, entonces se podría decir que es el mismo para todos. Es el mismo desplazamiento longitudinal que tanto para la matriz como para la fibra. Ahí está. Entonces, lo que nos queda hacer es justamente sustituir esta parte de acá. Vámonos despacito para entender qué está pasando. Veamos. ¿Qué otra ocuparíamos de aquí? Esta distancia de acá sería EDC.
EDM y EDF. Entonces, sí. ¿O no? No, sí. Entonces, a ver, vamos a poner las deformaciones. La deformación longitudinal independiente, digamos, sería longitudinalmente delta L entre EDC, ¿no? Que sería nuestra longitud original. Delta I entre EDI. Y la deformación transversal I sería delta TI, que es el desplazamiento transversal I, entre BI, que es el ancho B de nuestros elementos, ¿no? Entonces, ay Dios, está rudo pero imposible. Entonces, a ver, vamos a decir que justamente la relación de Poisson transversal de la fibra va a ser igual a la deformación no, longitudinal de la fibra sobre la deformación transversal de la fibra. Esto sería igual, acá están estas dos, las sustituimos aquí, delta EDF sobre EDF sobre delta TF sobre PF. Y esto es igual, regla de sándwich, delta EDF por BT, BF que diga, más delta TF por EDF. Ahora va lo mismo, pero con la matriz, eso se repite, EDM, EDTM que diga, delta EDM, EDM, delta TM y BM. Va a pasar lo mismo, delta EDM por BM sobre delta TM por EDM. Luego tenemos BTC, que es el compuesto, EDC sobre EDF, ETC, que diga, delta EDC sobre EDC sobre delta TC sobre BC. Mismito, delta EDC por BC y delta TC por EDC. Ok. Resumiendo todo esto, digamos, va a quedar que justamente BTF es igual a delta EDF por BF sobre delta TF por EDF. Analógicamente, BTM es igual a delta EDM por BM sobre delta TM por EDM. Y pues el de compuesto es BTC es igual a delta EDC por BC entre delta TC por EDC. Ahí está. Entonces, ya tenemos esta parte de aquí de las fórmulas. Ahora lo que tenemos que hacer es justamente ver qué relación nos conviene más a nosotros poner para justamente obtener nuestra ecuación para obtener la propiedad. Si vemos bien, la fórmula que nos conviene más es la de transversal.
Ya que la de longitudinal establecemos que es la misma, entonces lo que hay que hacer es que justamente de estas mismas fórmulas de aquí hay que despejar la transversal. Ya esto es un poquito más sencillo, sería delta TF es igual a delta EDF sobre por BF sobre EDF por la relación de ecuación BTF. Delta TM es igual a delta EDM por BM sobre EDM por la relación de Poisson transversal de M. Y pues la de compuesto delta TC es igual a delta EDC por BC entre EDC por la relación de Poisson transversal del compuesto. Y pues nada más hay que justamente sumar todo. Entonces, delta EDC por BC entre EDC por BTC es igual a delta EDM por BM sobre EDM por BTM más delta EDF por BF entre EDF por BTF. Listo. Entonces, de aquí vemos justamente esas propiedades. Dijimos que delta EDC es la misma para todos, ¿no? Entonces, esa fácilmente se van a adivinar entre ellas mismas. Ahora, la longitud de DC vemos que sí va a cambiar en relación con nosotros. Esa cambia y BM y BC, ¿qué va a pasar con ellos? No, esperen. No, la longitud es la misma igual. Porque justamente va cambiando con esta parte de acá. Entonces, la longitud como tal no va a cambiar. Igual se van a eliminar entre ellos. Y justamente va a pasar lo mismo que con el cortante. Que nos queda BC sobre BTC es igual a BM sobre BTM más BF sobre BTF. Y justamente ese sí nos va a cambiar con conversión de original. Entonces, relación de ecuación de compuesto es igual a BM sobre BC 1 sobre BTM más BF sobre BC 1 sobre BTC, BTF que diga. Y listo. Esta parte de aquí son nuestras fracciones volumétricas, matriz, refuerzo. Y otra vez, BTC es igual a BM sobre BTM más BF sobre BTF. Y pues ya sacando el recíproco de esta cosa, nos queda que BT de C es igual a 1 sobre BM sobre BT de M más BF sobre BT de F. Y listo. Ahí está. Así queda esta fórmula. Es muy similar a la que si ven, a la de cortante. Tiene como que la misma forma, solo cambió justamente la propiedad. Acá estábamos sacando el módulo cortante y aquí es la relación de Poisson transversal longitudinal. Entonces eso pasa mucho. En sí como que las fórmulas de las propiedades mecánicas como que son iguales dependiendo cómo se está aplicando la fuerza justamente. Si no mal recuerdo, creo que la longitudinal
y en relación de Poisson longitudinal y transversal son iguales, y las que son iguales de los otros es el módulo de elasticidad transversal, el módulo cortante y la relación de Poisson transversal-transversal, transversal longitudinal. Tienen como que esa misma forma de que es el recíproco de la sumatoria de la fracción volumétrica sobre la propiedad que estamos analizando. Entonces ahí les va como que un tip para que no tengan que memorizar las 5 o 6 fórmulas que son. Realmente son dos y nada más de ahí tienen que ver cómo está realmente su estructura. ¿Va? Entonces, ¿dudas de esta parte? Antes de que acabe No, tiempo. no, todo claro. Oye, se acabó. Ahorita nos vemos. Ok. ¿Cuál? Composite Materials. Así busca. Daniel Gay. O sea, Daniel Gay. Pero así. Y es Composite Materials. Y a ver si lo tengo a la mano. Down. Materials. Ay, creo que ya lo encontré. Sí. Es, digamos que es como que el siguiente nivel para este pedo. Hay más, pero pues ese es como que un poquito más like todavía. Porque otro Ok, es el Michael C. Genu. Es igual, como que está muy completo, pero ya está muy bastardo. sí, ya viene un poquito más extenso esta madre. O sea, es la misma teoría de todos, pero aquí como que ya te cambia mucho la forma en que lo expresa. Ok, Porque, o sea, muchos libros como que sí tienen su propio lenguaje para este pedo. Aquí, por ejemplo, pues nosotros usamos matriz C, matriz Q y todo eso, ¿no? ujú, Aquí ellos ocupan lo mismo, pero lo representan como que de otra fórmula. O sea, los cosenos y los senos ya los representan como con letras n y m. Entonces n cuadrada y m cuadrada es coseno cuadrado, seno cuadrado y todo eso. Y aquí ya te vienen más cosas de los tejidos y todo ese pedo. a la bestia. ¿Ves? O sea, te digo, ya está un poquito, ya es así como de, vamos a checar más bien qué pedo aquí. Entonces te digo, ese de Composites todavía está un poquito más like en unas partes y lo que deberías de checar más son como que los ejercicios que vienen, porque hay unos que sí están un poquito más sencillos, ¿va? Va, va, gracias. Sí, pero te digo, con el de ya tienes y con los exámenes ahí ya. Y si tienes los de los parciales, pues más. Ahí es más de pensar qué pedo. Porque te digo, ahí casi no vienen ejercicios. ¿Qué otro? Es que sí hay un buen, güey, de esta madre. Entonces, a ver. Creo que aquí estaba.
No. Acá. Que me recuerdo. Vamos, es que hay un buen de mamadas y ya ni me acuerdo cuál es cuál. En el Miavete también puedes encontrar teoría de procesos de manufactura. Ahí también está chido para que lo cheques. El Miavete. ¿Qué otro? ¿Este qué es? Composite, no. Kishan Shaoyao. Que venía. Composites. Todavía no lo checo chido. Aquí vienen bonitos esquemas, eso sí. No, pero no, no. Había uno bueno, pero no me acuerdo dónde estaba. Que hasta apenas lo encontré y sí estaba chido. Porque venía justamente de ejercicio que siempre pone de recipiente bajo presión. Ah, bueno, ya si quieres también hacer ejercicios así, tú, de que digas, pues a ver, ya, creo que ya ando chido. Agárrate un libro de mecánica, ve uno que tenga lo de pared delgada o esfuerzo plano y haz esos ejercicios, pero con un material compuesto. Tú plantéalo y tú sacas los esfuerzos, tú saca todo. Eso también es buena forma de practicar este pedo. Que te digo, ese mismo ejercicio de recipiente lo encontré apenas uno de resistencia de materiales, pero justamente, mismo todo, solo que te lo cambia justamente a qué es un material compuesto. Entonces es otra forma igual. Ah, ¿qué otro? ¿Qué otro? Deja checo. Te digo, apenas había encontrado justamente uno, pero ya ni me acuerdo dónde tengo ese desmadre. ¿Va? Digo que ya esto ya es muy. Eso me llama. ¿Cuál es? A ver. Ah, no. No. O ya. Sí, mi máster, esos son los buenos. Ya de ahí estudié de. ¿Va? Ay, perdón, se me fue la conexión, pero ya estoy aquí. Simón. Va. Uy, vale, man. A estudiar, a estudiar. Esto se pasa estudiando nomás. Vamos Falta a ver, esta ya, como mili, ya ¿no? nomás falta Mili, pero no sé. Ahorita le marco, espérame. Simón. Deja, voy leyendo de otro. Tengo. O pues digo, agárrate uno de resistencia de materiales. Agarra un ejercicio que veas sencillo y di con material compuesto, a ver qué pedo. Vamos a agarrarnos. O agárrate todos los exámenes de Hidalgo a manita. Pero es que siempre los cambian. Eso sí, pero pues los tienes que hacer, no copiar. El chiste es practicar, Ah, no, sí, justamente. digo. Sí, digo, pero todos los ejercicios son diferentes. Hasta los dibujitos de los materiales que te lo pone, cada método lo Ajá, va cambiando, no siempre pone el mismo método de manufactura. Simón. Pero es que por eso justamente te sirve como que hacer dos. O sea, porque vas haciendo como que ese mismo criterio. Es que sus exámenes no es tanto de que te sepas toda la teoría, toda la fórmula. O sea, sí, pero no tanto. Es más bien que lo sepas aplicar todo eso. Y para que lo sepas aplicar, pues sí tienes que estudiar bien este pedo. Porque, por Sí. ejemplo, antes igual como que sí le sufría o sí le tenía mucho miedo a sus exámenes. Decía de, no mames, o sea, este pedo está cabroncísimo, ¿no? Pero te digo, ya después como que
lo vas leyendo más despacio, como que te das tu tiempo y dices, pues no está difícil, solo es como que justamente te pongas a estudiar bien como de cada parte de qué va hablando. Por ejemplo, sus exámenes, cuando son extraordinarios o ETS, siempre está como que estructurado como el parcial o el semestre. Las primeras preguntas siempre te va a preguntar acerca de qué es el materia de compuestos, constituyentes, procesos de manufactura, propiedades mecánicas, etcétera, ¿no? Después ya te va a preguntar acerca de laminados, o sea, cuando es una sola capa, cuando son teorías de falla, todo eso. Y ya en el tercer parcial, pues es lo de estratificados y toda esa parte. Entonces, realmente como que todo está estructurado del mismo modo en el examen. Si notas en este, por ejemplo, la primera y la segunda pregunta corresponden al primer parcial. La pregunta 3, 4 y 5, chance hasta las 6 corresponden al segundo parcial. Ya las 7 en adelante corresponden a lo que sería el segundo y el tercer parcial. Porque ahí te está hablando de que es un estratificado de 10 capas, de espesor tal, de matriz tal, con rigidez tal, ahora dibuje sobre esto cómo se comportaría esta madre, ¿no? Ujú. Entonces te digo, o sea, no te espantes, o sea, Hilario no te va a poner algo que no te enseñó. Y si te pone algo que tú no entiendes es porque realmente eso lo tuvimos que haber visto chance en otra materia, como resistencia de materiales. Porque, por ejemplo, muchos de lo que se atoran es justamente con este ejercicio del cilindro, porque no saben qué pedo con el cilindro, o sea, siempre como que se agobian de que es un recipiente bajo presión y están cómo considero la carga, qué es una presión, cómo lo meto a esto, ¿no? O simplemente por la parte de que te está diciendo de que son domos esféricos, tú ya te estás imaginando como que el mundo imposible. Entonces, no te espantes. Este es un ejercicio como de mecánica de sólidos de tercer parcial, solo que te lo está planteando como si fuera un material compuesto. Pues te digo, o sea, tú tranqui, solo estudia chido, repasa bien los exámenes y entiende lo que estás haciendo en los ejercicios. ¿Va? Va. Sí, no se sugestionen porque eso está feo, créanme. Me pasó y puede pasar. Está feo cuando te sugestionas. Realmente no se espanten, sí se puede. ¿Va? La Meli no me contesta, entonces quién sabe qué le pasó. Pues a ver, ahorita sí se une. Ok, Sí. entonces vamos a darle. Dícese, suponga que se tiene un recipiente a presión de configuración cilíndrica cuyos domos son esféricos y en cada extremo se tienen registros, tapas con bridas, tal como se muestra en la figura 2. La secuencia de apilado del cilindro está formada por 10 capas, espesor por capa de 0.5 milímetros, cada una producida por el proceso de bobinado filamentario, el cual hace que cada capa forma una estructura de refuerzo en forma de tejido, cuyos hilos de refuerzo tienen orientación de 55 y menos 55 grados con respecto a la generatriz del cilindro de manera entrecruzada. El refuerzo son hilos de fibra de vidrio y la matriz es epóxico. Los elementos de la matriz de rigidez global, una cada capa de bobinado filamentario se presenta a continuación como la rigidez térmica. Ahí nos muestra ya la matriz en el sistema global, digamos, QXY, y nos muestra la rigidez térmica E alfa XY, ¿no? Entonces dice, dibuje sobre la figura 1, aquí se equivocó, la figura 2, digamos, el sistema de ejes en el que se están expresando la matriz de rigidez y la rigidez térmica y explique por qué. Luego dice, este recipiente se puede considerar que trabaja como membrana o como cascarón. Explique por qué. Y finalmente, calcule los esfuerzos y las deformaciones que se producen en el recipiente cuando hay aplicado 6 bar y la temperatura se incrementa de 20 a 30 grados Celsius. Ok.
Me había saltado esta. Explique para qué sirven los criterios de falla por resistencia y qué representa el factor de resistencia. Ok, la 6 platicadita, digamos que es los criterios de falla por resistencia nos sirven para justamente conocer cuáles son los límites de nuestro material a los esfuerzos que estamos aplicando. Es decir, se saben que los materiales no son resistentes infinitamente, ¿no? Es decir, tenemos un material, digamos, aluminio, tú le aplicas una carga, pero tú sabes que en el momento que esa carga sea muy mayor, digamos, muy grande, se va a romper el material. ¿Cuál es la fuerza? Pues lo sabemos a través de sus esfuerzos de excedencia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos ayudan los criterios de falla es que justamente vamos a diseñar para no alcanzar justamente la falla de nuestro material. Vamos siempre a tratar de estar justo antes de la falla o, si es posible, mucho antes de la falla. ¿Cómo estimamos el mucho antes? Es justamente gracias al factor de resistencia o, digamos, factor de seguridad, ¿no? Si lo vemos de este modo, digamos que tenemos un plano, ¿no? Como en el ciclo de Moore. Aquí digamos que tenemos sigma 1 y acá digamos que tenemos sigma 2, así nada más, ¿no? Ahora, cuando nosotros aplicamos una carga, siempre vamos a tener como que dos esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 2. Eso está claro. O ya en el lenguaje de aquí de compuestos sería esto sigma L y sigma T, ¿no? Entonces, esos esfuerzos como tal, nosotros lo podríamos representar como un punto en este plano, ¿no? Que puede estar ahí, aquí, aquí, acá, acá, acá o acá, ¿no? Ese es, digamos, nuestro estado de esfuerzos. Ahora, el criterio de falla nos define justamente cuáles son como que los límites en los que podemos llegar nosotros. Entonces, digamos que nuestro límite va a ser ahora un óvalo, que corresponde creo a Sai-Hil o a Sai-Wu. Entonces, siempre que nuestros estados de esfuerzos no alcancen la línea roja, nuestro material no falla. Es decir, si caemos por aquí, todavía no estamos alcanzando la falla de material, estamos antes de la falla todavía. Si estamos acá afuera, ahí ya falla nuestro material. Entonces ahí se podría decir que ya nuestro material ya no va a servir porque si los esfuerzos son mayores a los que soporta nuestro material, ¿no? Eso es de este modo. Y lo que hace el factor de resistencia es que, por ejemplo, si nosotros estamos en este punto, podemos trazar, digamos, un vector desde el origen hasta ese punto. Y este vector, digamos que lo podemos multiplicar en el número de veces. O sea así y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí son 3 vectores para alcanzar justamente el punto de la falla. Entonces, digamos que nuestro factor de resistencia en ese punto sería de 3, porque nosotros tenemos que aumentar 3 veces este estado de falla o este estado de esfuerzos para alcanzar la falla de nuestro material. Eso es el factor de resistencia. Nos dice cuántas veces tenemos que aumentar los esfuerzos o las fuerzas aplicadas para alcanzar la falla de nuestro material. Entonces, por ejemplo, si nos piden que diseñemos con un factor de 1.5, estamos diciendo que nuestra carga aplicada tiene que ser 1.5 veces mayor para alcanzar la falla de nuestro material. ¿Ok? ¿Sí, más o menos? ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? Chip, al 100. Conste. Esa es la 6, digamos. Esto fue rápido, ¿no? Platicadito. Ahora vamos con la 7.
Entonces, a ver, de esto les digo, pues no se espanten, ya sabemos, es un cilindro bajo presión. Ahora, vamos con el inciso A para irnos pasito a pasito. Entonces, a ver, 7A nos pide que de este mismo esquema saquemos justamente dónde vamos a posicionar nuestros ejes. Entonces, a ver si puedo sacar una captura. A ver, inteligente. Copiar. Y vamos a descargar por cualquier cosa. Que luego ni me deja. Acá está. No, no me deja. Entonces acá. Imágenes, galería. Acá están. Listo. Listo. Entonces, a ver. Nos pide justamente dibujar el sistema de ejes en el que están expresadas la matriz de rigidez y la rigidez térmica. Entonces, de aquí hay que tener presente la siguiente parte del párrafo. Nos está diciendo cada una producida por nada que hace que cada estructura conforme tejido cuyos hilos de esfuerzo tienen orientación 55-55 respecto a la generatriz del cilindro, ok. Luego dice, son de fibra ese próximo y aquí está. Los elementos de la matriz de rigidez global. Una cada capa de bobinado filamentario se presenta a continuación, con rigidez térmica. De aquí ya nos está diciendo que esta matriz de rigidez es de global y corresponde a una capa de bobinado filamentario. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que justamente esta matriz de aquí ya corresponde a nuestra matriz QXY. Y esta rigidez térmica corresponde igual a E alfa XY. Entonces lo que nos está pidiendo es que justamente nosotros planteemos cuáles van a ser los sistemas de ejes globales que vamos a trabajar en nuestra estructura. Entonces, como son ejes globales, siempre nos corresponde poner uno justo en la dirección de la generatriz, es decir, horizontalmente, y el otro nos corresponde justamente ponerlo. Ay, me saltó este pedo otra vez. No creo que se cambie. Sí. No. Sí. Está. Uno justamente siempre va en dirección de la generatriz, que es horizontalmente, y el otro siempre es transversal, es decir, hacia arriba. El que es dirección de generatriz nos conviene siempre poner en el sistema X y el transversal en el sistema Y. Ese sería nuestro sistema de ejes de referencia. Entonces nos está diciendo por qué está en ese eje o por qué justamente nuestras matrices están en esos ejes. Si lo notan, ya nos estaba diciendo que es de matriz de rigidez global. Lo que podemos hacer es que justamente a través de este eje a 45 grados empieza justamente nuestro bobinado así.
y también a menos 45 grados, de esta manera. Así. Entonces, aquí como ya nos está diciendo que es respecto al eje global, si lo ponemos a 55 grados, como lo tenemos en las líneas azules, lo que nos está representando nosotros es justamente la matriz en el sistema principal, lo cual no es cierto. Nosotros tenemos la matriz global, es decir, respecto a X y Y. Siempre X lo ponemos en dirección de la generatriz por beneficio de nosotros para que ya justamente tengamos en esas direcciones los esfuerzos, digamos, principales que se presentan. Esto, por ejemplo, lo pueden checar en un libro de mecánica de materiales, recipientes bajo presión de pared delgada. Lo van a encontrar en uno sencillo como el Hiveler, el Birch, el Girsch, el Timochenko creo que también lo menciona. Creo que también en Timothy hay varios. Entonces, cualquier libro de mecánica de materiales, chequen el apartado de recipientes bajo presión de pared delgada y les van a venir justamente las fórmulas. Y si no, pues googleenlo y va a salir igual las fórmulas ahorita. Entonces, por ejemplo, para recipientes de presión está siempre sometido a lo que es el concepto de esfuerzo plano. Entonces solo es posible que se presenten tres tipos de esfuerzos. Esfuerzo normal sigma X, sigma y esfuerzo cortante tau XY. Entonces, al nosotros posicionar justamente el eje en estas direcciones, lo que hacemos es que justamente estamos alineando ya los esfuerzos, digamos, de la pared delgada, que es el longitudinal y el transversal, justamente con nuestros esfuerzos en el sistema global, sigma X y sigma Y. Ya no nos vamos a complicar de que si lo ponemos en otra dirección, vamos a tener que sacar la transformación de esfuerzos desde la generatriz hasta el ángulo donde pusimos nuestro eje, luego vamos a pasar de ese ángulo otra vez al ángulo en el que están las fibras, etcétera. Entonces nos vamos a complicar mucho la existencia. Entonces, para evitarnos eso, justamente ya vamos a ahorrarnos ese paso y vamos a alinear nuestro sistema global con la generatriz para que justamente coincidan los esfuerzos en cada eje. ¿Va? ¿Sí, más o menos? Sí, Va ok, que va. ok. Entonces ahí está. Ahora nos dice, este recipiente se puede considerar que trabaja como membrana o como cascarón. Explique por qué. Entonces, ¿sí saben qué es una membrana y qué es un cascarón? Uno soporta cortante y otro no, algo así. Ándale, por ahí va. Ok. Cuando es una membrana, solo soporta cargas paralelas a su superficie mediana. Y cuando es un cascarón, soporta cargas transversales a la superficie mediana. Y que estos generan justamente momentos vectores, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lógica tal vez los llevaría a pensar que esto trabaja como cascarón, ya que pues nuestra pared, digamos, está de forma circular y pues la presión está transversal, ¿no? Pero justamente por eso tienen que checar lo de mecánica de materiales, porque ahí viene que en el concepto de recipientes bajo presión, los esfuerzos se transmiten como si fueran esfuerzos planos, es decir, están paralelos a la superficie mediana de nuestro material. Entonces, en este caso se comporta como membrana justamente este recipiente. Entonces, por ahí chequen esa parte. Podemos sacar las fórmulas, se podría sacar la deducción, pero pues ya es tardecito y no hay mucho tiempo. Entonces, digamos, eso chequenlo. Les digo, si checan un libro de mecánica de materiales, vamos a ver si sale. Recipientes bajo presión.
presión de pared delgada. Ahí está. Entonces, a ver. Entonces, está haciendo esto. No. Ahí está. Es que esta parte de aquí. Ajá. Que no tiene aquí. Entonces, a ver. ¿Dónde viene? Aquí. A mí abajito lo con esquema. Acá está. Está. Es esta parte. Lo que les decía, justamente a pesar de que es una presión, solo tenemos dos esfuerzos, que en este caso es ST1 y ST2, ¿no? Y nos está diciendo que ST1 sería igual a 2 veces ST2. Aquí viene justamente lo de la deducción, de que ustedes lo que van a hacer es que es justamente un coite en dirección longitudinal, otro en coite en dirección transversal o circunferencial, se dice también. Y pues van a analizar como que los planos justamente en los que se reparte, relacionan fuerza áreas, esfuerzos, y pues de ahí salen ya las fórmulas finales. Vamos a quitar lo de la relación. Quiero ver si viene la fórmula. Bueno, esto ya es con interés, eso ya es vanidad en estos días. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. ST1 sería presión por radio por el espesor de nuestra pared. Vamos para reafirmar. Radio sería el interno, ok. Y ST2 sería lo mismo, pero entre dos nada más. Según yo. Estaba. Ahorita, sí. Entonces, poniéndolo en un esquema nosotros, digamos, va a ser así. Sería nuestro esfuerzo sigma X, nuestro esfuerzo sigma Y, y podemos decir que sigma X va a ser igual a la presión por el radio entre el espesor. Y sigma Y es igual a la presión por el radio entre 2 veces T. Y tau XY es igual a 0. Realmente tau XY es muy difícil de encontrar como en una estructura, a menos de que tengan como momentos de torsión o como que una flexión en ese eje, pero eso ya es muy complicado encontrarlo. Casi siempre el caso más típico es cuando tienen momentos de torsión. Cuando meten un momento de torsión, cuando literal es un momento en dirección de X, o cuando son flechas de carros, flechas de máquinas, etcétera. Cuando son flechas siempre tienen ese momento de torsión, justamente por la potencia del motor, potencia de algunas máquinas, por poleas, todo eso generan momentos de torsión. O sea, es muy difícil como que encontrar esos tau XY. Siempre se relacionan más con momentos de torsión. Podría ser con una viga, digamos, ya es más avanzado, ¿va? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, creo que no. Conste. Entonces, a ver, ya establecimos que entonces se va a comportar como membrana, porque justamente a pesar de que es una carga que es transversal, los esfuerzos se transmiten de forma
paralela a la superficie mediana. ¿Cómo pueden hacer eso? A través de la deducción. Les digo, eso ya lo checan de tarea para que vean qué pedo. Pueden buscar un video, o si no, en un libro de mecánica siempre viene. No hay falla. Inciso C. Calcule los esfuerzos y las deformaciones que se producen en el recipiente cuando haya aplicado 6 bar y la temperatura se incrementa de 20 a 30 grados Celsius. De ese, pues ya sabemos qué pedo, ¿no? Tenemos el radio, ¿sí? Nos está dando el diámetro, la mitad de ese radio. Tenemos el espesor, también nos está dando el número de capas y el espesor por capa. ¿Y qué otra cosa? Espesor, radio, y pues nos está dando el data de temperatura. Nos está diciendo que de 20 grados estamos pasando a 30, entonces nuestro data es de 10 grados Celsius. Entonces, como ya tenemos presión, ya tenemos temperatura, podemos sustituir todo lo de que tenemos. La presión dijo que son 6 bar. ¿Cuánto equivale a un bar? Entonces, a ver. Un bar a megapascales, que es lo que siempre ocupamos. 0.1 megapascal. Entonces sería 0.1 megapascal sobre un bar. Esto es igual a 0.6 megapascales. Nuestro radio es igual a 500 milímetros y nuestro espesor son 10 capas de 0.5, equivalía de 5 milímetros. Entonces, sigma x es igual a 0.6 por 500 entre 5. Sería 100, sería como 600 megapascales según yo. Confirmo, esperen. 500 entre 5, 60. Sí. Entonces, 60 megapascales. Sigma y es igual a 0.6 por 500 entre 2 por 5. Sería la mitad nada más, 30 megapascales. Y listo. Eso está raro. A ver. Está mal ese. Confirmar este pedo. No sé. Poco sabe.
¿Dónde está? Ajá, 7 veces siempre es el mayor. Ok, entonces aquí ya desarmar esa fórmula. Acá es 2 y aquí es 0. Bueno, más bien 5 nomás. Y de aquí nada más cambian. 30 y 60. Ahí está. Y finalmente tau xy es igual a 0. Ahora, estos en conjunto representarían a nuestro vector sigma xy, que serían 30, 60 y 0. Ahora lo que hay que hacer es justamente ver qué nos está pidiendo. Y nos pide justamente los esfuerzos y deformaciones. Los esfuerzos como tal, pues son los mecánicos. Esos ya los tenemos, que es esta parte de aquí. Podríamos sacar los esfuerzos térmicos. Y eso sería a través de el delta de temperatura por la rigidez térmica. Y alfa xy global, ¿no? Establezcamos que esto es lo global de todo el estratificado. Y pues ya, para las deformaciones, entonces, tenemos que alfa xy es igual a la matriz de flexibilidad SXY por el vector de esfuerzos sigma xy más delta t por los coeficientes de expansión térmica alfa xy. Entonces, SXY sabemos que es igual a QXY a la menos 1. Alfa XY, que son los coeficientes de expansión térmica, sería igual a nuestra matriz SXY por la rigidez térmica y alfa XY. Ya con eso obtendríamos estos elementos. Tenemos justamente el vector de esfuerzos. Tenemos nuestro delta de temperatura, que son 10 grados Celsius. Y pues ya obtendríamos con esta fórmula de acá las deformaciones. Ahora, de esta parte se puede hacer de dos modos. Como ahorita estamos sabiendo que es puro caso de membrana, sabemos que se relaciona con la matriz A. La fórmula de la matriz A es la siguiente. A es igual a la sumatoria desde K igual a 1 a K igual a N de ZK menos 1 por la matriz de rigidez QXY de la capa. Pues ya, ¿no? Entonces recuerden, de acá hasta acá es la sumatoria. Porque ya me ha pasado que hacen primero esta sumatoria y luego multiplican por la matriz y pues no, es lo mismo. Entonces, si lo hacen a través de la matriz A, tienen que transformar justamente el vector de esfuerzos a los elementos nx, ny y nxy. Si lo quieren hacer por este método, lo que va a pasar es lo siguiente. Sabemos que el esfuerzo sigma x está aplicado sobre toda el área y es una fuerza total, ¿no? Sería sigma x igual a F por el área. El área, digamos que esta es la distancia B. Este es el espesor de C. Entonces sería F B por S. Si lo quieren hacer como carga por unidad
es decir, nx. Sabemos que nx se llegó a la misma esa fuerza F entre B. Entonces, si sustituimos esta parte de aquí acá, queda que sigma x es igual a nx entre el espesor del compuesto. Entonces, para obtener nx sería igual a sigma x por el espesor del compuesto. Sería justamente multiplicar estos valores de esfuerzo por el espesor de nuestro compuesto, sacan su matriz A y ahora sí pueden sacar los esfuerzos y todo lo demás, ¿no? La otro modo es que aprovechando justamente que solo tenemos un comportamiento de membrana, pueden ocupar lo que sería una matriz de rigidez global del estratificado. Es decir, es como sacar la matriz A, pero no más va a ser como la pura matriz de rigidez, no va a ser como su comportamiento de membrana, que es lo que describe la matriz A. Se relacionan porque justamente se están relacionando los esfuerzos con esa carga por unidad de longitud. Entonces es como si relacionaran ese mismo. Para hacer eso, justamente tienen que aplicar la fórmula de que la matriz de rigidez global QXY va a ser igual a 1 sobre el espesor del compuesto de la sumatoria desde K igual a 1 a K igual a N de ZK menos 1 por la matriz de rigidez QXY de la capa. Igual, la sumatoria es todo este conjunto. Entonces, lo que va a pasar es que esta es una matriz de rigidez global de todo el estratificado. Normalmente sería que la matriz A representa como que un comportamiento de membrana por capa. Ya la sumatoria de todas estas capas sería como toda la matriz A global, como si fuera una sola. Y con esta matriz de rigidez global es lo mismo, pero lo que les permite es que justamente van a trabajar ya directamente con los esfuerzos globales. No van a trabajar justamente ¿cómo decirlo? No van a trabajar con las cargas por unidad de longitud. Entonces, digamos como que les ahorra un paso de que no van a tener que transformar los esfuerzos a cargas por unidad de longitud. O sea, es uno por otro, porque pues si ven realmente como que el paso que hacíamos en el otro nada más es para ocupar la matriz de rigidez y ya. Pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces, si ocupan este método, también es válido, digamos. Y pues lo que hace esto es que justamente les va a representar la matriz de rigidez de todas las capas como si fueran una sola. Entonces las deformaciones también van a ser de esa misma matriz. Es como si todo su material fuera homogéneo y se va a desplazar igual. ¿Ok? Entonces si ya tienen esta matriz, lo que pueden es sacar la inversa, ya tienen la matriz de flexibilidad de SXY. Esa matriz se multiplican por la rigidez térmica global. Esa rigidez térmica global alfa XY. Esa misma fórmula que la de arriba. K igual a 1 hasta K igual a N de ZK menos 1 por la rigidez térmica de alfa XY de la capa. Lo mismo hasta acá va la sumatoria. Y pues ya tendrían su rigidez térmica. Multiplican por la matriz de flexibilidad y obtienen ya los coeficientes globales. Los sustituyen en la parte de arriba y obtienen las deformaciones epsilon XY globales.
de todo como si fuera una sola sección. Eso siempre téngalo presente. No es la deformación por capa, es en conjunto ya todo. ¿Ok? Sí. ¿A qué va? Y pues ya, así se resolvía el examen. Ahí está. ¿Dudas, preguntas en general? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ya probamos aquí o qué show? Seguros. Si no, háganlo. Traten de hacer ustedes los ejercicios y pues ahí checamos. ¿Va? Hagan igual las deducciones, hacen el de cilindro y pues ahí vemos qué pedo. ¿Va que va? Pues cámara. No hay de qué. Aquí para eso andamos. Uy, se ya había acabado. Entonces está. ¿Está? Sí. Pues bueno. Ahí si ocupan algo me avisan, ¿va? Va, gracias, bro. Simón, que descansen. Igualmente, gracias. Bye.